Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal GeoJuan, el canal de Ingeniería Civil y Geotecnia que te enseña de forma fácil y divertida. Mi nombre es Juan Pablo y como siempre, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, así que bueno, vamos a hacerlo. El día de hoy vamos a hablar de la granulometría de los suelos, un tema sumamente interesante, sumamente importante en lo que concierne a la ingeniería geotécnica y a lo que algún momento se conoció como la mecánica de suelos. Para aquellos que se conectan por primera vez, pueden mirar mi canal y encontrar otros videos con contenidos y temáticas bien interesantes y que generalmente se tratan en un curso de ingeniería geotécnica o de geotecnia propiamente. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de la granulometría de los suelos. Para hablar de la granulometría, primero tenemos que definirla propiamente. Entonces, en el caso de la granulometría, esta hará referencia al tamaño de las partículas y al porcentaje en peso de dichos tamaños para una muestra de suelo en específico. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros será sumamente importante, si hablamos del tamaño de las partículas, determinar el diámetro o la abertura. Si hablamos de diámetro de abertura, lo tenemos que asociar con el establecimiento o con el uso de un patrón que son las mallas para granulometría, de las cuales hablaremos un poco más adelante en el video. Y si vamos un poco hacia atrás, una de las principales o de las primeras razones por las que se quiso estudiar el diámetro de las partículas o el tamaño de las partículas era porque se creía que la granulometría definía el comportamiento del suelo y que este comportamiento del suelo era función del tamaño de la partícula. Y si bien esto sigue siendo cierto para el caso de los suelos gruesos granulares, es decir, las gravas y las arenas, para el caso de los suelos fino-granulares, como son los limos y las arcillas, esto no es necesariamente cierto. En tanto, con el estudio de la consistencia y de la compresibilidad de estos materiales, de los materiales finos, se llegó a la conclusión mucho después, o bueno, un tiempo después, de que las características de plasticidad y compresibilidad eran más importantes en los suelos finos y no tanto las del diámetro o el tamaño de partículas. Entonces es importante hacer esa salvedad o esa aclaración de que la granulometría será muy importante para los suelos gruesos y no lo será tanto para los suelos finos. Y en ese sentido, tenemos que entonces hablar de la granulometría como un sistema de clasificación, dado que ésta permite determinar o establecer más bien una clasificación descriptiva del suelo. Si lo recordamos un poco con los temas que se han visto antes o con los que se suele iniciar un curso de geotecnia propiamente, vamos a tener que el suelo puede estar clasificado inicialmente o primariamente a través de una clasificación preliminar que es de tipo cualitativo. Las pruebas de dilatancia, resistencia en seco, determinar angulosidad, determinar forma de las partículas, hacen parte de dicha clasificación, la clasificación preliminar. Y cabe recordar que esta depende mucho del usuario, por lo que es enteramente cualitativa. Si hablamos propiamente de la granulometría, esta la podemos enmarcar dentro de una clasificación que llamaremos descriptiva, la cual es de tipo cuantitativo. Si ustedes miran acá, vamos a ver en el inciso 2A que ahí tenemos la granulometría, que es de tipo cuantitativo, es decir, que tiene un valor o una magnitud. Y asimismo, esta clasificación cuantitativa está complementada a través de los límites de consistencia, que será tema de otro video. Sumando la clasificación descriptiva tanto para la granulometría como los límites de consistencia, podemos llegar entonces a establecer una clasificación unificada, que es sencillamente el patrón con el cual nosotros nos vamos a regir para entender o llegar a una conclusión sobre el suelo que tenemos en determinado momento.
Valga decir también que si miramos la clasificación descriptiva solamente para la granulometría, esta será importante en tanto nos permite relacionar el tamaño de partículas con algunas propiedades que son importantes dentro del material, como son la permeabilidad y el fenómeno de tensión superficial asociado también a la capilaridad. Entonces, teniendo claro eso, podemos decir que el tamaño de partícula nunca podrá asociarse al comportamiento mecánico, en tanto este comportamiento dependerá de otros aspectos que veremos en otros videos. Así pues, si hablamos entonces de que nuestro fin o nuestro interés es obtener un sistema unificado, un sistema patrón para clasificar el suelo, tenemos que irnos a el cuadro rojo que están viendo en pantalla, donde contamos con el sistema clasificado de clasificación y que es unificado para los suelos, o sistema unificado de clasificación de suelos, el SUX, como se puede conocer en algunos libros de literatura latina asociados a la materia. Entonces, como ven ustedes ahí, vamos a plantear una diferenciación entre lo que es la grava, con unos diámetros de partículas asociados, que si ustedes lo recuerdan, estarán la grava, la hablamos propiamente de 75 y 4.75 milímetros. Tenemos la arena, cuyo tamaño o diámetro de partículas se encuentra entre 4.75 y 0.074 milímetros. Y por último, contamos con el suelo fino, donde caen tanto las arcillas como los limos y cuyos diámetros de partícula son menores a 0.074. Esto quiere decir que para los suelos finogranulares todos serán aquellos, más bien, ¿qué serán aquellos cuyos diámetros de partícula sean menores o estén por debajo de lo que conocemos en sistema patrón como la malla número 200? Entonces, este será el fin de hacer una granulometría, establecer un sistema patrón o ayudarnos más bien a establecer un sistema patrón de clasificación para el suelo. Y para poder hacer esta granulometría es muy importante hacer lo que llamamos en la práctica un análisis granulométrico por mallas. Miren que aquí estamos trayendo a colación el establecimiento de estas mallas. Si hablamos entonces de qué es el análisis granulométrico, tenemos que decir que este es un procedimiento de laboratorio que se realiza sobre suelos gruesos granulares, aunque valga decirlo que parte de estos suelos gruesos granulares pueden contener alguna fracción fina. Y como procedimiento de laboratorio, este nos permite determinar el porcentaje en peso de los diferentes tamaños o diámetros que componen dicho suelo. Para realizar el análisis granulométrico utilizamos un sistema patrón de mallas establecido por la ASTM y el cual tiene asociada una abertura conocida, es decir, a cada malla o a cada número de malla le corresponde un diámetro o abertura conocida, como lo pueden ver en las tablas que están justamente debajo del texto de la diapositiva. Entonces, si miramos, por ejemplo, la malla número 4, que es una malla bastante conocida, esta, de acuerdo al sistema patrón, va a tener una abertura en milímetros, también puede darse en pulgadas, de 4.75. Mientras que si miramos en el caso de la malla número 200, esta va a tener una abertura o diámetro de partícula efectivo de 0.074 milímetros. Quiere decir que a cada número le corresponderá un diámetro de partícula o una abertura, que es nominal, que viene patronizada, que ya viene establecida y que fue hecha por estos señores de la ASTM. Es importante tener presente que realizamos un análisis granulométrico con el único fin de obtener lo que llamamos la curva granulométrica. Y es que a través de esta curva granulométrica podemos determinar, además del porcentaje en peso de los materiales, saber cuál es la fracción dominante de un material para una determinada situación o un caso en específico. Sigamos hablando un poco más acerca de esta
análisis granulométrico. Y miremos esta diapositiva, la cual es bien interesante, porque esta resume un poco cuál será el procedimiento para análisis granulométrico que se suele hacer o se suele realizar dentro de un laboratorio de geotecnia o dentro de un laboratorio de suelo. Si hablamos del análisis granulométrico por mallas, tenemos que tener presente, como lo dijimos previamente, que el análisis tiene como único fin establecer la curva granulométrica. Pero para poder ir del análisis a la curva, tenemos que hacer el procedimiento que está descrito o que se alcanza a ver un poco en esta diapositiva. ¿Qué vamos a tener entonces cuando lleguemos al laboratorio o cuando mandemos a hacer una muestra al laboratorio, una curva, un análisis granulométrico en el laboratorio? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un peso total representado por el suelo sobre el cual queremos hacer el análisis granulométrico y vamos a tener un juego de mallas. Este juego de mallas va a estar o va a ir desde la malla con abertura más grande, que en este caso estaré representando por malla I. Luego irá disminuyendo su abertura o su diámetro, por lo que entonces tengo acá una malla que llamaré I-1, que es decir, es I-1 porque tiene un diámetro menor que la malla precedente, es decir, la malla I. Y así sucesivamente. En este caso, la malla I-2 tendrá un diámetro de partícula o un diámetro nominal menor que la malla I-1 y mucho menor que la malla I. Y así sucesivamente tendremos una serie de mallas que van disminuyendo su diámetro conforme van bajando hasta que llegan a la parte final donde contamos con un fondo, donde recuperamos o obtenemos el material que pasa la malla número 200, que por lo general suele ser la última malla que se utiliza dentro del análisis granulométrico. Lo pueden ver esquemáticamente hablando en la figura de la derecha, cómo echamos el suelo, tenemos la torre con cada una de las mallas y contamos con la malla de mayor abertura en la parte superior y el fondo en la parte inferior. Para poder realizar el análisis granulométrico es importante entonces, una vez se ha hecho este procedimiento, aplicar en el fondo un movimiento. Ese movimiento podrá ser de tipo automático con equipos que vienen previamente calibrados o podrá también ser de tipo manual cuando digamos no se cuenta con los recursos para ello. En el caso del tipo manual es importante asegurarse, por ejemplo si usted lo hace en un laboratorio, que el movimiento que usted induzca para las mallas sea de tipo vertical, hacia arriba y hacia abajo, y que también produzca un torque o que vaya girando. En ese sentido, el movimiento tendrá que ser de este tipo, arriba y abajo y girando, para que la granulometría pueda quedar bien realizada, bien hecha. Este análisis granulométrico o este movimiento de las mallas con el suelo dentro se realizará por un tiempo de 15 minutos, pero dependerá mucho de la normativa que se utilice en cada país. Por ejemplo, en Colombia se suele utilizar la normativa de la NTC y ellos establecen que sea un tiempo de 15 minutos lo que se realice el análisis granulométrico. ¿Cómo vamos? Bien, chicos, espero que les vaya gustando por ahora el contenido del video. Es muy importante que vayan entendiendo todo lo que se ve acá. Si les está gustando el video, por favor, no olviden darle like mientras lo van viendo, será muy importante para mí. No olviden también oírme dejando sus comentarios, porque esto me permite a mí mejorar el contenido que se muestra aquí en el canal. Si seguimos entonces en la línea del análisis granulométrico, vamos a tener entonces, o nuestro fin más bien, es determinar la curva granulométrica. Y para determinar la curva granulométrica, pues nos vamos a valer de esta pequeña tabla que encontramos acá, la cual nos va a permitir entonces determinar dicha curva. En ese sentido, ¿qué vamos a tener? Vamos a acomodar o vamos a realizar una tabla donde vamos a tener la malla como primer campo, como primera entrada, y que va a estar numerada o esquematizada de la malla de mayor abertura, que en este caso, de acuerdo a la figura anterior, era la malla I, bajando por la I-1, la I-2, hasta llegar al fondo. Vamos a organizar cada una de esas mallas
Y a cada una de esas mallas, como es un sistema patrón, le corresponde una abertura, que en este caso la voy a dar en milímetros. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en un sistema internacional. Esta abertura también la pueden encontrar en pulgadas, pero a mí particularmente, por ser sistema internacional, me gusta trabajar en milímetros. Entonces vamos a tener que para la malla I le corresponde una abertura de I, para la malla I-1 le corresponde una abertura de I-1 y así sucesivamente hasta llegar al fondo. Van a notar que el fondo, por tratarse de un recipiente que recibe la última parte del suelo, pues no va a tener asociado ninguna abertura, por lo que ahí no tenemos que colocar ningún diámetro. Tenemos luego el peso retenido, donde a cada una de las mallas con abertura, en este caso la malla I con abertura de I, le corresponderá un peso retenido I. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a volver un poco. Y es que cuando hacemos la granulometría, parte de este peso total va a quedar distribuido sobre cada una de las mallas. Esto quiere decir que, más bien, el peso WI representa una parte de ese peso total que se quedó retenido en la malla I. Si lo miramos para las otras mallas o las mallas subsiguientes, las que están por debajo, en el caso de la malla I-1 con diámetro I-1, a esta le corresponderá un peso retenido I-1. Y como estas hacen parte o componen todo el espectro o conforman la fracción del peso total, valga decir o queda bastante claro que la suma de los pesos que quedan retenidos en cada una de las mallas debe ser igual al peso total de la fracción. Si bien esto no siempre es cierto, porque durante el proceso puede haber algunas pérdidas debido a la naturaleza del material, sí se debe asegurar que este peso total o esta sumatoria que queda al final sea lo suficientemente igual al peso total con el que empezamos el ensayo. De acuerdo a las normativas, y los insto a que las busquen en cada uno de sus países, ustedes deben buscar cuál es el error permitido para este peso total en comparación con lo que se tenía al comienzo del ensayo. Y además les recomiendo que la tengan, y por eso la coloco en color rojo, porque este es un aspecto sumamente importante y que nos permite controlar el procedimiento que venimos haciendo. En ese sentido, la sumatoria de los pesos retenidos debe ser igual o aproximadamente igual al peso total de la fracción. O sea que ese es un primer chequeo. Luego, hablaremos de un porcentaje retenido, que se determina muy fácilmente en relación al peso total de la fracción. En este caso, este peso total será igual a este peso total que tenemos acá en la parte inferior. Por lo tanto, si hablamos del porcentaje retenido, por ejemplo, para la malla I, este será igual al peso I sobre el W total o el peso total de la fracción. Y así lo haremos consecutivamente para cada uno de los pesos retenidos. Para el caso de la I-1, el porcentaje retenido será el WI-1 sobre el WT. Y así sucesivamente hasta llegar al fondo del sistema de mallas o del fondo de todo el sistema para la granulometría. Un aspecto bien interesante que también nos permite controlar y que lo denominaremos el segundo aspecto de control es que la sumatoria de los porcentajes retenidos debe ser igual al 100%. Es decir, todos los porcentajes retenidos representan, o la sumatoria de todos los porcentajes retenidos, representan la totalidad de la fracción del suelo con la que se está haciendo la granulometría. Por último, para complementar o completar más bien esta tabla, tenemos que hablar del porcentaje que pasa. El porcentaje que pasa, que lo denominaremos aquí con la letra W', hará referencia a el porcentaje o la parte de la fracción que pasa a determinada malla. Es decir, ya no nos enfocamos en lo que queda retenido dentro de la malla, sino aquello que pasa por cada una de las mallas. En ese sentido, si hablamos del porcentaje retenido, el porcentaje que pasa, perdón, de la malla I, que lo llamaremos W', este será igual al 100% menos el porcentaje retenido.
Miren que WI sobre WT es el porcentaje retenido. Si lo miramos para el caso de la malla I-1, el porcentaje que pasa, W'I-1, será igual a W'I menos WI-1 menos WT, es decir, el porcentaje que pasa anterior menos el porcentaje retenido de la malla I-1. Y así lo haremos sucesivamente, lo cual es fácilmente programable en una hoja de cálculo, tipo Excel o tipo Lotus o cualquier programa que ustedes manejen, hasta llegar al final, donde encontraremos el tercer aspecto de control de la curva granulométrica, y es que el porcentaje que pasa al final de la curva debe ser igual a 0. Y esto es bastante claro, porque debajo del fondo no tenemos nada, el fondo es el que recibe todo, así que nada debe pasar por debajo del fondo, a menos que el fondo se encuentre roto, obviamente, pero no es nuestro caso, o no será el caso del laboratorio. De todas formas, verifiquen. Teniendo claro esto, entonces podemos construir ahora sí la curva granulométrica. Y esta curva granulométrica tendrá una característica bien interesante, y es que la dibujaremos en escala semilogarítmica. En escala semilogarítmica dibujaremos la curva granulométrica y esta relacionará la abertura o diámetro de partícula o diámetro nominal de acuerdo a cada una de las mallas versus el porcentaje que pasa, que fue el último campo de la tabla que determinamos. Y será semilogarítmica en tanto la abertura va a estar dada en escala logarítmica y el porcentaje que pasa se va a dar en escala lineal o en escala natural. Entonces es importante que siempre que dibujen la curva granulométrica la hagan de esta manera. Veremos entonces un poco cuáles son las formas, cómo son las maneras en que se presenta esta curva granulométrica. Y para ello entonces vamos a mirar lo siguiente. Queremos encontrar entonces cuál es la forma de esa curva granulométrica, así que veámoslo acá. Aquí les estoy mostrando diferentes curvas granulométricas de diferentes suelos, un suelo A, un suelo B, un suelo C y un suelo D. Miren que como les dije previamente, estas relacionan el diámetro de la partícula en el eje X o en el eje de las abscisas, que va en escala logarítmica, mirenlo acá, fácilmente programable en una hoja de cálculo tipo Excel o Lotus, y en la parte, en el eje Y o en el eje de las ordenadas va el porcentaje que pasa o porcentaje más fino, así lo podrán encontrar en algunos libros. Y nótese que esta se encuentra en escala lineal o en escala natural. En ese sentido, si ustedes relacionan el diámetro en escala log con el porcentaje que pasa en escala natural, van a encontrar formas como las que se muestran en la figura, para diferentes tipos de suelos y para diferentes tipos de comportamiento de fracción dominante. Si seguimos recordando un poco en torno a los tamaños de la partícula, aspecto que mencionamos al inicio de este video, tenemos que las gravas van a tener un diámetro entre 4,75 y 75 milímetros. Las arenas van a tener un diámetro entre 4,75 y 0,074 milímetros. Y los limos y arcillas van a tener un diámetro de partícula menor de 0,074 milímetros. Si lo miramos o si llevamos esta información dentro de la curva, podemos encontrar aspectos muy interesantes que nos van a decir mucho del comportamiento del material. Vamos a verlo. Vemos ahí las gravas entre 4,75 y 75. Este es 75 en escala semilog. Este es 4,75 en escala semilog para un diámetro en milímetros. Si miramos las arenas, encontramos este comportamiento. Y si miramos los limos y las arcillas, tendremos que, me sale venezolano, tendremos que el diámetro será menor de 0,074. Esta zona rosada con diámetros más pequeños hace referencia a todo lo que se comportará como un limo o como una arcilla. La pregunta entonces ahora es saber cuál es la fracción dominante para cada una de las curvas.
Así que les voy a dejar 30 segunditos para que vayan pensando de las curvas del suelo A, suelo B, suelo C y suelo D, que me digan cuál es la fracción dominante de cada una de estas curvas, basado en los colores o en los tipos de suelo que estamos viendo en la diapositiva. Piensen un momento, por favor. Muy bien, ¿a qué conclusión han llegado? ¿Qué les parece el suelo A? ¿Considerarían ustedes que su fracción dominante es la grava? ¿Qué me dirían del suelo D? ¿Considerarían que su fracción dominante es tipo arena o que se comportará distinto? Para poder resolver esa pregunta o esa inquietud que les acabo de colocar en la diapositiva, es importante, además del diámetro de partícula, es decir, además de estas barras de color, considerar el porcentaje que pasa para el rango inferior de cada uno de los tipos de suelo. Es decir, les voy a poner el siguiente ejemplo. Si miramos el suelo A, vamos a ver que gran parte de la curva se encuentra asociada a la grava dentro del diámetro como tal propiamente. Pero si lo miramos no solamente en función del diámetro, sino también en términos del porcentaje que pasa, vamos a ver que en este punto donde tengo el puntero, que hace referencia a la malla número 4 o al tamaño de diámetro 4,75, que aquí se me pierde, el porcentaje que pasa es aproximadamente 33, 34 o 35%, lo cual quiere decir que en ese sentido lo que está por encima o lo que queda retenido en la malla número 4 es del orden de el 65%, lo cual querría decir que esta curva de color amarillo sí efectivamente se comporta como un suelo grueso, en este caso una grava, porque se encuentra dentro de la parte azul y porque su porcentaje retenido es del 65 o el que pasa a la malla número 4 es del 35. Miremos ahora la curva D. Si nos fuéramos por la línea de solamente considerar el diámetro, pues diríamos que toda la curva en sí se encuentra contenida, o gran parte de esta curva se encuentra contenida dentro de la fracción arena. Pero si miramos el porcentaje que pasa la malla número 200 o el diámetro 0.074, encontraremos que este es superior al 50%. Lo cual quiere decir que nuestra curva no necesariamente se comportará como la arena, es decir, tendrá una fracción importante de arena, pero dado que el porcentaje que pasa es superior al 50%, pues tendremos un comportamiento más asociado a un suelo fino. Así, gran parte de la curva se encuentre dentro de la fracción arena. Esto también puede estar asociado a que quizás en el caso de la curva D falte completar el pedazo de la fracción fina. Pero para poder realizar este pedazo de la fracción fina tenemos que llevar a cabo un procedimiento complementario que lo conoceremos como el análisis granulométrico por hidrómetro. Pero desde el punto de vista de la curva o del análisis granulométrico por mallas, solamente hasta este punto completaremos la curva como tal. Más adelante, o en complemento de este análisis por mallas, haremos el análisis por hidrómetro y podremos saber cuál es la distribución para la fracción más fina. Así que en ese sentido, si nuestra intención es utilizar el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el SUCS, como aparece aquí en este acrónimo, es posible entonces determinar cuál es la fracción dominante para cada suelo. Acabamos de verlo, que lo hicimos gráficamente, pero ahora podemos hacerlo también de forma analítica. Y en ese sentido podemos llegar a la siguiente conclusión, o más bien a las siguientes conclusiones. Si queremos determinar el porcentaje de gravas de la fracción o del suelo como tal, vamos a decir que este porcentaje de gravas será igual al 100% menos el porcentaje que pasa la malla número 4. Este porcentaje que pasa en la malla número 4, voy a devolverme un poco,
Recuerden que lo determinamos a partir de la tabla que hicimos para el análisis granulométrico, por lo cual es un valor que ya previamente conocemos o que en este punto ya conocemos. Si hablamos del porcentaje de finos, como es el caso de la curva D, este será igual al porcentaje que pasa la malla número 200. Es decir, una vez más, el porcentaje que pasa en la malla número 200 lo determinamos dentro de la tabla, por lo que este valor es fácilmente determinable y asociable al porcentaje de finos. Y finalmente, si hablamos del porcentaje de arenas, este es el más sencillo de todos, en tanto este será igual al 100% menos el porcentaje de gravas menos el porcentaje, aquí hay un error, es porcentaje de finos. Entonces, en este caso, el porcentaje de arena será igual a 100 menos el porcentaje de gravas menos el porcentaje de finos. Es un error mío, lo corregiré mucho más adelante. Entonces, en ese sentido, si determinamos cada uno de estos porcentajes, podremos llegar a las siguientes conclusiones en términos de estos porcentajes o fracciones de material. Y es que si el porcentaje de gravas es mayor del 50, el suelo es predominantemente una grava. Por otra parte, si el porcentaje de arenas es mayor del 50, el suelo es predominantemente una arena. Y si el porcentaje de finos es mayor del 50, el suelo se comporta como un suelo fino granular. Y valga aclarar aquí que tenemos que llegar a esa conclusión, que este se comporta como fino granular. Pero por ahora no nos es posible distinguir si se trata de un limo o de una arcilla, porque como se dijo al comienzo de este video y como se ha dicho en ocasiones previas, el material fino responde más a los comportamientos de compresibilidad y plasticidad, por lo que a partir de una curva granulométrica no es posible concluir si se trata de limo o si se trata de arcilla. Un aspecto que me gusta mencionar acá, como era el caso de la curva D, por ejemplo, que vimos previamente, es que si bien una fracción puede ser dominante, pero contener un porcentaje importante de otro material. En el caso de los suelos gruesos, esto suele suceder mucho, en tanto encontramos, de acuerdo a esta notación, contamos con gravas o una fracción dominante grava con un contenido de arcilla sumamente importante de letra C o de notación clay. Recuerden que la arcilla se dice clay, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos, y en el caso de la arena sand, podemos contener una fracción de un material fino de limo, mo, lo cual nos daría en este caso una arena limosa SN. Es decir, usted puede tener o se puede tener fracciones dominantes, pero con presencia de otros materiales bastante o de forma prominente, predominante. Muy bien, chicos. Y teniendo en cuenta entonces esta curva, podemos también determinar un aspecto sumamente interesante que será el diámetro efectivo. Pero antes de hablarles del diámetro efectivo, me gustaría saber cómo se siente, cómo van yendo. Así que por favor, vayan dejándome sus comentarios debajo de la descripción del video y no olviden darle like al video. Sus comentarios, sus opiniones, todos sus análisis serán muy importantes para mí. Así que no olviden hacerlo y darle like. Y antes que lo olviden, suscríbanse a mi canal si quieren recibir contenido similar que estaré montando a lo largo de esta temporada y que pueden obviamente ver ya en algunos videos que he montado previamente. Muy bien, ahora sí, si hablamos del diámetro efectivo, estos diámetros efectivos se pueden determinar a partir de la curva granulométrica. Y estos son bastante útiles puesto que nos permiten dar una idea de la gradación del material y tienen además otras aplicaciones como es el caso del diseño de filtros o la estimación o determinación de la permeabilidad. Para el caso de la granulometría, nosotros utilizaremos tres diámetros efectivos, los cuales son los que les muestro acá en la diapositiva, o que estoy señalando con el puntero en la diapositiva. Estos serán el de 10, el de 30 y el de 60. Y su significado generalmente se refiere a lo siguiente. Si hablamos propiamente del diámetro de 10, o del de 10 en sí, este hará referencia al diámetro efectivo en las abscisas de la curva granulométrica
correspondiente al 10% de las ordenadas de la misma curva. ¿Queda claro, no? No, la verdad es que no, es una definición bastante difícil de entender. Pero esta me gusta más en tanto nos permite imaginarnos más qué significa este diámetro dentro de la curva. Y dice, en otras palabras, el diámetro de 10, en este caso en particular, será el diámetro por debajo del cual queda el 10% del suelo en peso. Esta definición más bien será mucho más apreciable dentro de la curva, en tanto el 10% es un valor que está establecido en la curva y sobre el cual podemos asociar un diámetro de partícula. La misma definición puede estar asociada el diámetro al de 30 y al de 60, en tanto estos hablan del 30% y el 60% dentro de la fracción del material, y para cada una de estas corresponde un diámetro de partícula. Así que, sin más preámbulo, miremos esto, cómo se vería dentro de la curva granulométrica. Aquí vamos a ver, me disculpo un poco por estas cajas de texto, deberían ahí decir un valor. En fin, bueno, vamos a ver entonces que si hablamos del diámetro, empecemos con el diámetro, el de 10, por ejemplo, dijimos que, de acuerdo a nuestra definición, es el diámetro por debajo del cual queda el 10% del suelo en peso. Entonces, si nos venimos a las ordenadas y buscamos el 10%, y a través de ese 10 trazamos una horizontal, que en este caso corta la curva del suelo A. Cuando esta corte la curva del suelo A, vamos a trazar una vertical allí. Y vamos a tener, permítanme un momento, vamos a tener que acá el valor de la curva, o más bien la vertical, cuando corta con la curva, corta un valor de diámetro de partícula. En este caso, donde dice cell range, ahí debería decir un valor, me excuso por eso. Este corresponderá, si este es punto 1, este es un valor de punto 2, punto 3, punto 4, este debería ser aproximadamente punto 42 o punto 43 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% de la fracción que pasa, o más bien el 10% por debajo, más bien, el diámetro, los diámetros de partícula de todo el suelo y que están por debajo del 10% que pasa todo el material van a ser iguales o van a ser menores que punto 42. Si lo miramos en el caso del de 30, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos el 30, trazamos una horizontal que corta la curva granulométrica y a partir de allí buscamos trazamos una vertical hasta que corte el eje de las abscisas. En este caso vamos a tener en escala semilog que si este es equivalente a 1, este será 2, este será 3, aquí será 4, nuestro diámetro de partícula será del orden de 3,8, 3,75 milímetros. Y si lo miramos para el caso del de 60 o el 60%, vamos a tener que al trazar la horizontal cortamos la curva granulométrica y a partir de allí trazamos la vertical y encontramos que el diámetro de partícula puede ser del orden de 19 o un poco menor que 20 milímetros, lo cual quiere decir que el 60% que pasa la fracción va a tener un diámetro menor de 19 milímetros para el caso de la curva A. Si lo miramos en el caso de la curva del suelo D, vamos a ver que sobre esta solamente es posible hallar el diámetro 60 o el de 60, pero salvo que esta no está completada o complementada con el análisis por hidrómetro, no podremos llegar a una conclusión sobre el de 30 y sobre el de 10. Y bueno, la verdad es que tampoco la necesitaremos porque estos aspectos o estos diámetros de partículas serán bastante importantes para el caso de los suelos gruesos y no lo serán tanto para el caso de los suelos finos, porque como les dije previamente,
Para el caso de los suelos finos son la compresibilidad y la plasticidad lo que importa realmente. Entonces, miren que aquí, a través de esa conclusión, podemos resolver la pregunta que aparece en la parte inferior. Estos Lagrange los trabajaremos mucho después o más adelante en el video, en donde haremos un ejemplo aplicativo para determinar la curva granulométrica. Me excuso por ahora, pero lo podremos hacer mucho más adelante. Entonces, si determinamos los usos, o más bien, si determinamos esos diámetros efectivos, eso tendrá una razón de ser, y es que a través de esos diámetros efectivos podremos establecer algunos comportamientos del suelo como tal. Por lo tanto, podremos darle un uso a estos diámetros y esto nos permitirá concluir acerca del material que tenemos. El primer o el más utilizado de los usos está asociado a la gradación del material, como se ve acá. Y para ello, para concluir acerca de la gradación del material en función de los diámetros efectivos, tenemos que valernos de dos nuevos parámetros, llamémoslos así, que son el coeficiente de uniformidad de símbolo CU y el coeficiente de curvatura de notación o símbolo C sub C. El CU y el CC nos permiten entonces concluir sobre la gradación, aspecto que será muy importante para el caso de los suelos gruesos granulares. Como se ve en la diapositiva, para el caso del coeficiente de uniformidad o CU, este va a ser igual a la relación que se da entre el de 60 y el de 10, mientras que en el caso del coeficiente de curvatura o C sub C, este va a ser igual al valor del de 30 al cuadrado sobre el producto del de 60 por el de 10. Si ustedes miran bien, de acuerdo a las características del CU y el CC, en términos de unidades son adimensionales, en tanto estas se cancelan arriba y abajo. ¿Cuál es la conclusión entonces que podemos obtener en relación a la gradación? Y es la siguiente. Para el caso de las arenas, vamos a decir que estas se encuentran bien gradadas si el CU es mayor a 6 y el coeficiente de curvatura se encuentra entre 1 y 3. Mientras que para el caso de las gravas diremos que estas se encuentran bien gradadas si el coeficiente de uniformidad es mayor a 4 y el coeficiente de curvatura se encuentra entre 1 y 3. Entonces, valga decir, ¿qué significará bien gradado? Pues bueno, hablamos de bien gradado cuando la curva, me voy a devolver un poco, cuando la curva contiene gran parte o eh, cubre todo el espectro de diámetros de las mallas con las que estamos trabajando la curva. En ese sentido, esta será una curva bien gradada en tanto su forma se parece a la de una S invertida, o visto en términos del diámetro, en tanto esta cobija todo o gran parte de los diámetros con los que estamos haciendo el análisis granulométrico. Este término bien gradado lo pueden encontrar en los libros de literatura latina, uno muy importante, el Mecánica de Suelos como uno de Juárez Vadillo, y allí encontrarán que en vez de hablar de gradación, él habla de graduación. Así que para el mexicanote de Juárez Vadillo, él habla de bien graduada, no de bien gradada. Así que tenganlo presente, no se vayan a asustar, pero tengan claro que está haciendo referencia a lo mismo. Si lo miramos en términos de la grava, podemos llegar a la misma conclusión. Si la curva es una S invertida que cubre gran parte de los diámetros, pues diremos entonces que esta estará bien gradada. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir que algo esté mal gradado? Si lo miramos en juxtaposición de esos términos que están acá. Quiere decir que, por ejemplo, para el caso del coeficiente de uniformidad, este no cumplirá este valor que está acá. Por lo tanto, si hablamos de que un material es bien gradado, podemos llegar a la conclusión de que el coeficiente de uniformidad es prácticamente 1. Si lo miramos en la curva, ¿qué significaría esto? Que si el de 60 y el de 10 son el mismo, esta parte de la curva sería totalmente vertical, lo cual quiere decir que vamos a tener propiamente un material uniforme, un material homogéneo. Por lo tanto,
Si hablamos de un material homogéneo, vamos a tener que este va a tener los mismos tamaños y que por lo tanto un material homogéneo o con igual tamaño ah, va a tener o va a hacer referencia a algo mal grado. Otro aspecto importante dentro de los usos de los diámetros efectivos lo podemos relacionar con la permeabilidad, como lo dijimos al comienzo del video. Y es que esta permeabilidad puede ser una medida directa del caso del D10, como lo vemos acá en la fórmula de la parte inferior, que fue estudiada por Allenhazen y que fue, digamos, corroborada con los ensayos hechos por Lauden en 1952, y donde se llega a la conclusión de que la permeabilidad es sencillamente o es igual más bien a 0.01 por el de 10 al cuadrado. El de 10 estará en milímetros y el valor de la permeabilidad como salida estará en metros por segundo. Este de 10, de acuerdo a los ensayos hechos por Lauden y las primeras formulaciones hechas por Hazen, hará referencia al diámetro efectivo del poro, es decir, aquel que permite el paso del agua, pero que retiene partículas del suelo. Este será un aspecto sumamente importante y que podremos ver en, otras, en otros videos mucho más adelante. Muy bien, chicos, hemos llegado entonces al punto donde haremos un ejercicio de aplicación, o el cual tiene como un fin crear una curva granulométrica. Entonces será para nosotros sumamente importante mirar cómo a partir de los resultados de un ensayo de laboratorio podremos establecer o podemos llegar a la conclusión de cuál es la fracción dominante y mirar cómo esto se ve a través de una curva.